Wow, ¿de dónde sacaste tantos dulces? Ah, pues hace como 5 días fui a pedir dulces con el Epsilon. Sí lo sé, pero ni de chiste les dieron una montaña entera llena de dulces y comida. A eso, lo que pasa es que hace unos días fue Día de Muertos. La verdad sigo sin entenderte. Verás, en épocas prehispánicas se celebraba el Día de Muertos, esto ya que los dioses de la muerte Mictlantecutli y Mictecacihuatl decidieron que un día al año los difuntos y seres queridos de los vivos pudieran convivir aunque sea en una ocasión al año. Hay muchos requisitos que hay que seguir a la hora de poner un altar correctamente, siendo uno de ellos el poner una calaverita de azúcar o de chocolate y el pan de muerto, esto en una especie de agradecimiento a las deidades de la muerte que permiten esta convivencia. Sin embargo, la tradición se ha ido transformando de poco a poco, y a forma de que todo el mundo pudiera disfrutar de la tradición, la ofrenda puede ser dirigida a cualquier deidad que las personas adoren o sepan que cuiden a sus difuntos en el más allá. Lo que de cierta manera permite que muchos dioses de la muerte o deidades como Parcas reciban un poquito de la ofrenda de sus altares. Ya veo, y como muchos desconocen que tiene que ser un pan de muerto, o una calaverita de azúcar, suelen dejar algo como un dulce o algún platillo a la deidad más cercana, y como la tradición se ha hecho mundial hace sentido que incluso si la ofrenda fuera solo un chicle, de tantas que hay en el planeta se juntara todo esto. Sí, es una de las ventajas de ser un dios de la muerte, aparte de la estética, el concepto, los poderes, y bueno, el poder en sí. A todo eso, ¿por qué sacaste a Kid del top? Siendo tu avatar es extraño que dejaras de incluirlo de la nada. Lo que pasa es que al igual que otros personajes, su análisis quedó algo obsoleto, que bueno, ahora que lo mencionas. Los pondré en contexto, hace ya un tiempo subí este video, y aunque realmente me gustó el resultado de todo lo mostrado, desafortunada o afortunadamente el tiempo se encargó de dejar obsoleto lo dicho y visto ahí, además de que en la época no era tan detallista y deje al libre albedrío algunas hazañas de Kid, así que esta actualización será para restablecer a Kid dentro del canal nuevamente, y de paso dar inicio a la sección del Día de Muertos, la cual consistirá en analizar a una encarnación de la muerte de la ficción. Esto ya que de verdad hay muchas, es obvio que su concepto me encanta por mi avatar, y de cierta manera es la que da pie a esta tradición tan hermosa que tenemos. Dicho eso, reformulemos esto desde lo más bajo hasta lo más elevado. Si recordaran, en su respectivo video menciono el cómo Kid en su primera etapa era el más poderoso de los tres. Esto dice que por scaling mantendría un estado superior a cualquiera de sus dos compañeros, de entre ellos tendríamos a Black Star, personaje que en cierto punto de su historia llegó a poseer una espada legendaria que resguardaba un poder masivo en su interior. Mismo que, como digo en el video, era tan grande que nadie podía ver el horizonte de dicho mundo. Para que alguien pudiera ser capaz de siquiera tocar la espada debía tener un poder igual o equivalente, pues de lo contrario el portador podría morir. Black Star por suerte conseguiría dominar un nivel físico lo suficientemente grande como para dominar con maestría dicha espada en un futuro no tan lejano. En palabras simples, el físico de Black Star es similar al interior de la espada al poder blandirla sin morir en el intento. El interior, como mencioné, tiene una extensión visible hasta su horizonte y tal vez más. La vista común de dicho mundo viene de parte de Tsubaki, quien mide 1,70 m, lo que nos da un resultado de 9.4 kilómetros de diámetro. Sin embargo, Black Star fue directamente humillado por un Kid que de colmo estaba peleando de manera contenida. Eso nos daría un multiplicador de hasta por 4, uno por si peleara normalmente, y otro por si peleara en serio, quedando así con un poder de 18.8 kilómetros. Además de eso, tiene una transformación en la que aumenta su nivel de poder en disparo mucho más potente y poderoso. Si dicha forma multiplica su poder en base, nos daría un poder final de 26.5 kilómetros, teniendo una categoría final de ciudad medio. Y por desgracia para el futuro Kid no aumenta su nivel de poder, pero sí aprende a usar sus poderes en su forma base, incluyendo su transformación de resonancia que ya no depende del límite de tiempo. Al momento de pelear con Mosquito, este accedió a una transformación que dejó humillado tanto a Kid como a un hombre lobo que le apoyaba. Mencionemos que para lastimar a dicho enemigo, Kid y el hombre lobo tuvieron que lanzar un ataque equivalente en poder que apenas si llegó a derrotar a duras penas a su enemigo en común, por lo que es fácil de intuir que dicho personaje era el doble de poderoso que Kid incluso con su forma de Death Canon.
Esto nos daría unos 37.6 kilómetros en diámetro, poder muy grande, pero incluso inferior a las formas más evolucionadas de mosquito, que dándoles una referencia rápida, un mosquito normal no era suficiente para enfrentar a el trío de protagonistas en solitario, su forma de 100 años si podría aunque sea con uno, con su forma de 200 años ocupas aunque sea dos seres al mejor nivel de Kid, y de ahí tiene dos formas más. La forma de 300 años no apareció en pantalla, pero viendo que cada retroceso de 100 años aumenta al doble su poder, más o menos pueden imaginar su nivel, pero su forma de hace 400 años, directamente debería mantener un scaling que le permitiría alcanzar los 75.2 kilómetros de diámetro, si es que traen dudas solo recordemos que con esta forma mosquito guanchoteó a Kid y al lobo en menos de un segundo y sin emplear fuerzas. Pero bueno, con eso basta y sobra para decir que el ahora vampiro tendría un poder de 75.2 kilómetros, aquí lo importante es que Kid accedió a un estado que obligó al vampiro a usar su resonancia de almas, que básicamente hace más poderoso a quien sea que use esta técnica, y como ambos personajes en este punto tenían el mismo nivel, es justo darle a ambos un nivel isla, específicamente 106.3 kilómetros de diámetro. Y aunque dicho nivel suene descabellado, Kid justamente usó el poder del Brew para acceder a esta transformación, y el poder del Brew en el pasado se vio en la capacidad suficiente para cargarse una isla y mucho más, creando a su vez un invierno eterno que superaba ampliamente el tamaño de la isla mencionada, así que como categoría específica esto le queda como anillo al dedo. Aquí la verdad es un poco más complicado determinar un nivel, pero en sí Kid con su segunda forma no era muy diferente en poder a Blackstar con su estado de locura, mismo estado con el que en cierto punto enfrentó a Krona, la misma que en su batalla con él, ejercía un poder tan grande que superaba a la luna misma con su presencia, digamos que solo le superaba 2 veces para evitar cálculos innecesarios, pero como pueden ver su poder opacaba la misma. Ahí Krona no estaba haciendo nada más que gritar, pero al pelear su poder fue incluso mayor, aún así, Blackstar aún estaba al nivel, y por equivalencia Kid no sería muy diferente, de hecho el propio autor tuvo que removerlo de la pelea, porque entre él y Blackstar se hubieran cargado a Krona sin muchas dificultades, quedando así con una escala lunar, al menos 4 si hacemos un scaling mínimo. Ahora si viene lo jodido, y la razón del por qué este video se hizo en primer lugar, la forma Shinigami. Verán, cuando finalizó la obra de Solitaire, no hubo noticias de la franquicia en años, hasta que se anunció un proyecto llamado Fair Force, el cual si bien en un inicio no tenía nada que ver con Solitaire, tenía algunos gags interesantes a la franquicia que me dejaron a mí y a varios con una teoría que tal vez ambas obras pudieran estar conectadas. Pasó el tiempo y vaya sorpresa, si hubo conexión, resultó que Fair Force era una precuela a todo lo visto en Solitaire, y si bien mi emoción fue inmensa, también esta conexión dio acceso libre a una escala muchísimo más grande que la estimada en este video, y es que Kid en un inicio fue creado a partir de la imagen y semejanza del héroe del mundo anterior Shinra. Pero para el caso, ¿qué tiene que ver Kid con todo esto? Lo que pasa es que Kid es básicamente el nuevo Shinigami-sama de su mundo, la encarnación de la muerte misma, la cual mantiene un estatus de deidad absoluta en todo el mundo, que en palabras simples, mundo implica el universo entero. Y es que Kid en su última forma se hace extremadamente poderoso, lo suficiente como para equiparar a medias a un Kishin desatado, y básicamente ser denominado como un dios verdadero, aunque uno pequeño. Retrocedamos un poco en el tiempo, en una realidad anterior se nos dio a conocer el poder de los dioses en este mundo, solo dándoles los indicios más básicos de todos, en su tiempo existió un ser llamado el Evangelista, quien en palabras más y palabras menos era básicamente Dios, un ser que encarnaba todos los conceptos e ideas de la dimensión de Adola. Que para no alargar las cosas de más, en el mundo de Fair Force, existe el universo convencional, donde está el universo infinito que todos conocemos, este universo fue creado en base a un Big Bang que dio forma al continuo del espacio y tiempo, pero lo importante es que por encima de la línea temporal misma, existe una dimensión denominada como Adola, un mundo que es el inconsciente colectivo de toda la humanidad, todas las ideas y conceptos que tiene la humanidad, se juntan y crean en esta dimensión en la que la misma línea temporal no significa nada. Un mundo que engloba todas las cosas que uno puede ver como físicamente posibles e imposibles en el mundo son una realidad en dicho sitio, entenderán el por qué el Evangelista es considerado un dios en este mundo al ser la encarnación directa de toda esta dimensión, y como un ser que lo es básicamente todo, entenderán que su voluntad misma equivale a todo el universo.
Pero bueno, con todo este poder, el evangelista es capaz de controlar todo en un mundo que en toda la obra se describió como un plano superior al universo espacio-temporal, tanto que no es posible acceder a él simplemente viajando entre dimensiones o algo por el estilo, teniendo un poder de universal alto, con una capa dimensional, pero si bien es impresionante, esto aún no acaba. Quien sea que tenga el poder del evangelista será capaz de controlarlo todo, pudiendo incluso tener el poder del gran cataclismo, que en palabras cortas, es la capacidad de crear un nuevo Big Bang temporal que creara una nueva realidad en base a la imaginación del que deformó dicho mundo, tanto es así que antes de su litero Fairforce el universo ya se había reiniciado varias veces, anteriormente siendo un mundo tal cual como el nuestro. Dicho poder fue el responsable igual de que la luna de Solitaire tuviera la apariencia que tiene en lugar de la que todos conocemos, además de cambiar todas las estrellas del universo, pasando de ser esferas a literal estrellas de 5 picos que todos conocemos, pero bueno, dicho eso, el poder del evangelista si bien era titánico, aún era inferior al de Shinra, el primer usuario de la resonancia de almas, quien es alguien que básicamente se describe por externos como el dios de la creación del universo entero, que tiene un poder de reformular la realidad tal cual como el evangelista, y que aparte superó en poder a la misma deidad en todo su enfrentamiento, pero bueno, con todo eso comprenderán el nivel de los dioses en este mundo, lo importante es que otro dios, que es igual o hasta más poderoso que los vistos sería el mismo Shinigami-sama, personaje que ni bien apareció en la historia, se encargó de tomar el mando del universo y quedarse con los poderes universales de Shinra. Así que teniendo esta nueva perspectiva, y sabiendo que Shinigami-sama no tiene mucha diferencia de poder con el Kishin, entenderán que el poder de un dios tanto en Fairforce como en Solitaire fácilmente debería llegar a escalas universales, de escala alta al literalmente tener como punto más bajo a un ser capaz de recaudar el poder de una capa dimensional entera, como tal el poder de Kid no sería diferente al propio Shinra, a final de cuentas fue creado a partir de la imagen del mismo. Y si bien físicamente no se parecen, la similitud es más porque ambos tendrían una forma humana que alcanzaría el nivel de los dioses, además de que ambos terminarían como la autoridad máxima del universo, pero en fin, por si alguien tendría dudas o ven que esto es muy exagerado, solo recalquemos que Kid en esta forma estaba seguro de poder igualar en poder al Kishin, un ser que también era una amenaza para el universo entero, incluyendo sus dimensiones paralelas, y que siempre fue descrito con un poder infinito en todo sentido. Por no decir que tiene la habilidad de la locura del orden, que es básicamente el orden absoluto o control de todas las cosas, similar al poder mismo de la Adola, pero en lugar de cambiar todas las cosas, directamente las controla, pero como sea, Kid no quiere ni tiene la intención de usar ese poder porque le quitaría el libre albedrío a todas las cosas, pero el mismo Kishin reconoce que si usara dicho poder podría darle pelea. Y eso dice un montón porque el evangelista después de un rato se corrompió y se transformó en el primer Kishin, y eso que en comparación, el primer Kishin nació a partir de un humano, en cambio Asura nació siendo un dios, así que equiparar a un Kishin así de poderoso no sería poca cosa, pero para el caso, con todo lo dicho y mencionado, Kid quedaría con una escala de universal alto. Reubicando a Kid en el top, su forma base puede llegar a los 26.5 kilómetros, superando a Godzilla pero nada más, siendo ligeramente inferior al poder de Blue Beetle desatado. El Kid con una línea Sansub tendría 106.3 kilómetros, entrando en la escala isla pero aún siendo insuficiente para alcanzar a Coatl, aún así no es mal puesto. La escala luna sería gobernada por Kid de momento, ya que por ahora no he analizado a nadie más en esta escala. Y finalmente, Kid con la forma Shinigami llegaría a la escala universal alta, con una capa dimensional específicamente, suficiente para superar a Belial en sus dos formas, a Coatl, a Quetzalcoatl igualmente en ambas formas, y si bien tiene el mismo poder que el Sacro, Kid tiene más scaling que este al poder enfrentar a un dios demonio que ya había dejado opacado al evangelista quien tendría el mismo poder que el Sacro, aunque siendo inferior a Alien X quien simplemente tiene más capas. Un saludo a Folder Treat, a Yuta Okotsu, a Fiction Tricks, a Roxal Parker
Y al Master Planner, quienes fueron los primeros 5 en comentar la dinámica del video de Coatl, al igual que a Nightmares Tarot, que si bien no siguió la dinámica si apoyo monetariamente al video en cuestión, si ustedes igual quisieran un saludo solo, dejen su sugerencia de a qué deidad de la muerte les gustaría ver en el siguiente año. Hay demasiadas en la ficción y tenemos un año entero para prepararnos, así que puede ser la que ustedes quieran, pero hay que ser rápidos porque solo saludo a 5 personas por video. Por cualquier cosa, deje de lado la velocidad porque incluso a día de hoy está medio en duda, y con los demás aspectos la verdad es que no hay mucha diferencia al video original. Dicho eso, nos estaremos viendo en una futura ocasión, hasta la próxima.